¿Qué tal, amigos? ¿Listos para otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive? Hoy nos adentramos en un tema que ha generado debate por siglos, la doctrina de la Trinidad. Ufi, un tema complejo. Tenemos una selección de textos teológicos que exploran este concepto, buscando aclarar confusiones y respondiendo a algunas interpretaciones, digamos, un poco desviadas del camino. Exacto. La idea es desmenuzar los puntos clave de esta doctrina. Dejar las cosas claritas. Exacto, aclarar dudas, mostrar las distintas perspectivas a lo largo de la historia del cristianismo. Ajá. Al final, queremos que se lleven una comprensión sólida de este tema, que, seamos honestos, no es tan fácil de digerir. No, no lo es. Y lo primero que debemos reconocer es la limitación del lenguaje humano para comprender y describir a Dios. Claro, es como intentar atrapar el agua con las manos. Exactamente, Se nos escapa. Bueno, empecemos por lo básico, ¿te parece? La teología catafática, esa que intenta describir a Dios con nuestro lenguaje humano. Ahí ya chocamos con un muro. Sí, porque nuestras palabras son limitadas. Para eso usamos el lenguaje analógico, reconociendo que no podemos abarcar la totalidad de Dios. Es como una herramienta imperfecta, pero necesaria. Sí, siempre con esa conciencia de su imperfección. En uno de los textos que tenemos, Tomás de Aquino hace una observación interesante. La palabra persona no se aplica directamente a Dios en la Biblia. Interesante. Pero lo que esa palabra busca expresar, la idea de un ser supremo, autosuficiente, inteligente, eso sí se afirma en muchos pasajes. Claro. Y Aquino enfatiza la importancia de definir estos términos para defendernos de interpretaciones erróneas. Es clave para proteger la fe. Y esto nos lleva a una distinción fundamental. Trinidad inmanente versus Trinidad económica. Ah, sí, dos caras de una misma moneda. La Trinidad inmanente se refiere a la relación interna entre Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad. Es la vida interior de Dios, por decirlo de alguna manera. Antes de la creación, ¿no? Exacto. La Trinidad económica, en cambio, se centra en cómo estas tres personas se relacionan con la creación y con nosotros. Cómo interactúan con el mundo. Exacto. Y en esta Trinidad económica, las Escrituras nos muestran roles específicos. El Padre, por ejemplo, es quien planifica la salvación, envía a su Hijo. Sí, lo vemos en Romanos 8.28-31, 1 Juan 4.9-10, Juan 3.16, Romanos 8.32. Entrega a su Hijo por nosotros. Luego está el Hijo que ejecuta esa salvación. Tal cual. En Juan 17.4 y 19.30 declara su misión cumplida. Él es el gran Salvador, como dice Tito 2.13-14. El que murió para darnos la salvación, según 1 Timoteo 2.6. Exacto. Y por último, el Espíritu Santo, que aplica esa salvación a nuestras vidas. Él nos da nueva vida, como leemos en 2 Corintios 3.6. Un nuevo nacimiento, Juan 3.5 y Tito 3.5. Nos transforma, nos renueva en Cristo. Nos da redención, santificación, justificación, según 1 Corintios 6.11 y 1.6. Es importante entender que distinguir roles en la Trinidad económica no implica una división en la Trinidad inmanente, Claro, tres personas distintas, pero un solo Dios. actuando en conjunto. Y aquí no podemos obviar la Shema. Claro, esa declaración central del judaísmo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6.4. Podría parecer que contradice la Trinidad, pero hay que analizarlo con cuidado. La palabra clave aquí es ekshad, que significa uno, pero también implica una unidad compuesta. Como en Génesis 2.24, una sola carne, refiriéndose al matrimonio. Una unidad con pluralidad interna. No se usa yakchid, que sería una unidad absoluta sin composición. Exacto. La ausencia de Yakchid sugiere algo más que una simple singularidad numérica, La Shema afirma el monoteísmo, que solo hay un Dios Jehová. pero no niega una pluralidad dentro de la deidad misma. Como dice uno de los textos, no contradice la Trinidad. Incluso la considera como algo más que una sola persona. Lo vemos en 1 Corintios 8.6. Entonces, ¿cómo definimos formalmente la Trinidad? Bueno, un solo Dios que existe en tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí entra la Trinidad consubstancial del Concilio de Constantino Placerín. Significa que las personas divinas no se reparten la divinidad, sino que cada una es Dios en su totalidad. El Padre es la misma esencia divina que el Hijo la misma que el Padre. Y ambos, la misma que el Espíritu Santo, un solo Dios en naturaleza. Cada persona comparte la misma substancia, la misma esencia divina. Pero ojo, no son lo mismo. Claro, son distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario, dice uno de los textos. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son solo nombres o manifestaciones. Son distintos en sus relaciones de origen. El Padre engendra, el Hijo es engendrado. Y esta doctrina tiene una historia rica.
Los padres apostólicos se basaron en la Escritura, exaltando al Hijo. combatiendo herejías como el docetismo y el ebionismo. Los títulos que se le daban al Hijo en esos primeros siglos son notables. Hijo, unigénito de Dios, resplandor de su majestad, Señor de la tierra, Creador, Juez, Verbo Santo. Clemente, Ignacio, Dionieto, Bernabé, todos coinciden. Luego figuras como Ireneo, Tertuliano. Y el Concilio de Nicea, un momento crucial. Sin olvidar a Atanasio, los Capadocios y Agustín. Atanasio comprendió la centralidad de la deidad de Cristo y la Trinidad para el cristianismo. diferenciándolo del judaísmo y del paganismo. Para él, la Trinidad era la esencia misma del cristianismo. Pero a lo largo de la historia han surgido grupos que la niegan, como los testigos de Jehová, los mormones, los unicitarios. Muchos retoman antiguas herejías con nuevas apariencias. Y ojo, la Trinidad no es una invención del Concilio de Nicea. No, para nada. La idea de una Trinidad en la divinidad tiene raíces mucho más antiguas. Ya desde la Didache del primer siglo y bien definida en el segundo. Teófilo de Antioquía, en el 283 DC, ya veía la Trinidad en los 3 días de la creación. Y Hipólito de Roma, en el 200 DC, usaba el término trías, enseñando sobre un solo Dios en 3 personas. Ahora, quienes niegan la Trinidad a menudo construyen su teología desde un vacío histórico. Rompen con la Iglesia, se quedan sin eclesiología y su cristología queda en el aire. A menudo caen en posturas heréticas. Y se amparan en el sola escritura, pero eso no significa rechazar la tradición. Exacto. La confesión, por ejemplo, no desecha las interpretaciones de los padres de la Iglesia. Hay que distinguir entre la autoridad suprema de la escritura y un individualismo que rechaza a los intérpretes. Precisamente. Y hablando de argumentos, algunos dicen que la Trinidad usa terminología no bíblica. Pero incluso Biblia no es un término bíblico. Y las traducciones usan nuevas palabras constantemente. Los que rechazan la Trinidad también usan lenguaje no bíblico, roles, manifestaciones, encarnación. Hasta teólogos unitarios que critican la Trinidad usan sus propios términos inventados. Otro argumento es que la Trinidad es ilógica, que un Dios en 3 personas es contradictorio. Aquí hay que distinguir entre contradicción y paradoja. Una contradicción es algo absurdo, como un círculo cuadrado. Una paradoja va más allá de nuestra razón, pero no la contradice. Decir que Dios es uno en 3 personas no es como decir que es 1 y 3 al mismo tiempo. Es como la luz, que es onda y partícula. Una paradoja, pero no una contradicción. La Trinidad es paradójica, como la encarnación, donde Cristo es Dios y hombre. Exactamente. Y luego está el argumento: Jesucristo es el Padre. La Biblia refuta esto claramente. Jesús es llamado Hijo, más de 200 veces, nunca Padre. Y en más de 200 ocasiones se menciona al Padre como distinto de Jesús. En más de 50 pasajes, esa distinción es explícita en el mismo versículo. Romanos 15.56, 2 Corintios 1.4, Gálatas 1.1 a 3, Filipenses 2.10 al 11, 1 Juan 1.3b. Padre evoca la idea de alguien que engendra un hijo. Aplicarlo a Jesús es contraintuitivo. Y Jesús nunca dice mi hijo como dice mi Padre. En los evangelios siempre distingue al Padre de sí mismo. Y en Juan, se presenta como enviado por el Padre, nunca como el Padre que envía al Hijo. La frase Jesús es el Padre sonaba extraña ya para los padres de la Iglesia, como cuando surgió el sabellianismo. Y Hipólito de Roma combatió a Noeto, que decía que Cristo y el Padre eran lo mismo. Calixto intentó modificar esa herejía. Dionisio de Roma condenó a Sabelio por decir que el Hijo es el Padre. La identificación de Jesús con el Padre era una desviación ya en los primeros siglos. Para terminar, la negación de la preexistencia del Hijo. Juan afirma claramente la preexistencia del Hijo. En Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Los unicitarios dicen que la palabra es solo un concepto, no una persona. Pero el texto dice que el Verbo es Dios, y estaba con Dios una relación personal. La preposición pros se usa para relaciones personales, y al verbo se le atribuyen acciones. Crea, da vida, viene al mundo. Acciones de un ser personal, no de un concepto. Y Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo preexistente se hizo hombre. Juan el Bautista también habla de la preexistencia del Hijo. El que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. Juan 1.15. Juan, siendo mayor que Jesús, reconoce su preexistencia única. Y lo llama Cordero de Dios, Hijo de Dios, descartando una preexistencia limitada al Padre. Jesús también habla de haber descendido del cielo, distinguiéndose del Padre. Los discípulos de Juan, como Policarpo e Ireneo, también afirmaban la distinción de las personas divinas. Creían en un solo Dios, en el Hijo y en el Espíritu. Ireneo decía que el Hijo se encarnó por voluntad del Padre. Si ellos se equivocaron en el siglo II, ¿dónde queda la verdad? Los unicitarios tendrían que alinearse con herejías posteriores. En fin, en esta inmersión hemos explorado la Trinidad,
Su base bíblica, su desarrollo histórico, las refutaciones a las objeciones. Una doctrina clave para entender a Dios y la fe cristiana. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser divino. Para terminar, los invitamos a pensar en las implicaciones de la Trinidad en su propia fe. ¿Cómo impacta nuestra visión de la unidad y la diversidad del mundo? Una pregunta para seguir reflexionando.